Bueno, pues lamento todo este cambio, pero bueno, gracias al Señor por ello, porque Él sabe todas las cosas. Gracias por este tiempo que nos ha dado para poder orar, acercarnos a Él en oración. Y ahora pues vamos a acercarnos a la palabra. Y les invito a abrir la Biblia en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, y vamos a leer los versos que van desde el 43 al 50. Desde el 43 al 50. Y dice así la palabra del Señor. Marcos 14, 43. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja, y respondiendo Jesús les dijo: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Vamos a orar un momento. Señor, gracias por este tiempo, esta oportunidad, Señor, para acercarnos ahora a tu palabra. Danos, Señor, el oído que necesitamos. Personalmente, dame también el sosiego que hace falta para poder exponer la palabra y aquellas cosas, Señor, que tú has puesto en el corazón. Bendícela, Señor. Gracias por cada uno de los presentes. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pues vamos a comenzar ahora, después de haber visto lo que fue toda la oración en el huerto de Getsemaní, con lo que es el arresto de Jesús, ¿vale? Y hay 5 puntos en los que vamos a ir dividiendo la exposición. La comitiva que va a arrestar el Señor, la señal convenida para el arresto, la reacción de Pedro, Jesús confronta a sus captores y los discípulos huyen. Y el propósito mío era darlo todo en un estudio. Vamos a ver si con la ayuda del Señor pues podemos hacerlo. Es posible que cuando Judas estaba en la comida, en lo que fue lo que se llama la Pascua, durante la cena, él se dio cuenta de que Jesús sabía sus planes, sabía lo que iba a pasar. Así que es posible que Judas en ese momento decidiera que no se podía esperar hasta después de la Pascua, que no se podía cumplir con el programa que los sacerdotes tenían y que había que acelerarlo todo y que Jesús debía ser arrestado en aquella noche. De ahí que todos los acontecimientos que tienen que ver con el arresto de Jesús, que tienen que ver con el juicio, incluso la misma crucifixión, es todo muy acelerado, es todo precipitado, porque originalmente, según los hombres, esto no debía de ocurrir ahora, sino después de la Pascua. Pero sabemos que en los planes de Dios estaba en que sucediera en el tiempo de la Pascua, porque el Señor era el Cordero de la Pascua, el verdadero Cordero de la Pascua. Dios está al control. También es probable que cuando finalmente Judas reúne a toda aquella gente para ir a arrestar al Señor Jesucristo, él al primer lugar donde va es al aposento alto, al lugar donde se ha celebrado la comida. Allí lo dejó. Entonces es probable que estuviesen allí. Y entonces, al no encontrarlo, dice: ¿a dónde puede estar el Señor? Judas conocía las costumbres del Señor. Y entonces dice: el huerto. El huerto porque, según Juan nos explica, era un lugar habitual del Señor Jesucristo para apartarse y estar a solas. Otro detalle más importante. El relato de Marcos es austero.
no es prolijo en detalles. ¿Vale? Si nosotros queremos, por ejemplo, conocer la escena donde Jesús dice yo soy y todos los que vienen a arrestarle de repente se ponen de rodillas, tenemos que ir al Evangelio de Juan. Si nosotros queremos leer el texto donde después de Judas besar a Jesús, Jesús le llama amigo a Judas, le dice amigo, entonces tenemos que ir a Mateo. Si nosotros queremos leer la célebre pregunta de Jesús o la exclamación de Jesús, con un beso entregas al Hijo del Hombre, le dice Jesús a Judas, tenemos que ir a Lucas. Si nosotros queremos ver cómo Jesús sana la oreja del siervo del sacerdote y cómo se llama, entonces tenemos que ir a Lucas y también tenemos que ir a Juan. Y si nosotros queremos recordar las célebres palabras del Señor Jesucristo, donde dice todos los que tomen la espada, a espada morirán, tenemos que ir a Mateo, al capítulo 26. Es decir, que lo conveniente para tener una visión general de todo lo que ocurrió en aquella noche en el arresto de Jesús, hay que leer los textos paralelos, ¿vale? Pero evidentemente nosotros no lo vamos a hacer, vamos a centrarnos en lo que Marcos escribió. Ahora, que Marcos sea austero, que no se narren todas las cosas, no significa que no sea un relato suficiente, un relato coherente y un relato que está provisto de grandes enseñanzas. Detrás está siempre la guía del Espíritu Santo, que inspiró, que guió a todos estos hombres de Dios para poder escribir las cosas que Dios quería, que el Señor quería en cada momento. Bueno, pues dicho esto, vamos a ir al versículo 43. Y dice, luego, hablando él aún, y eso nos relata, nos lleva al huerto cuando Jesús está primero con los 3 y después ya con el grupo más grande de discípulos, dice, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Judas, que era uno de los 12, o que había sido uno de los 12. Qué triste, ¿verdad? Ese era el señalado, la persona que había o iba a traicionar al Señor Jesucristo. Marcos dice que hay una comitiva grande, ¿verdad? O sea, un grupo grande de personas. Y los describe que están armados por un lado con espadas y otro lado por palos. Y no dice nada. Sin embargo, Juan nos dice que ese grupo estaba compuesto principalmente por los alguaciles del templo o la guardia del templo, que ellos normalmente estaban armados con palos, con bastones, y por otro lado había una compañía o un grupo de soldados romanos que también fueron llamados y acompañaron a Judas y a los alguaciles para detener al Señor Jesucristo. Ellos eran los que normalmente llevaban la espada, y en este caso es una espada corta, una espada defensiva. Y también Marcos, aquí sí que se diferencia de los demás, sí que nos dice quiénes son los que envían a esta comitiva, ¿vale? Es Judas el que las encabeza, es Judas el artífice de todo, pero ¿quién los envía? ¿Quién ha dado el permiso? ¿Quién ha provisto los hombres? ¿Quién ha provisto las armas? Bueno, pues Marcos nos dice que detrás de ellos están los sacerdotes, los principales sacerdotes, están los escribas, que son los estudiosos de la ley, y están los ancianos, los principales entre el pueblo. ¿Qué forma todo este grupo? El Sanedrín. El Sanedrín es ese consejo que se reunía en Jerusalén, que ellos organizaban toda la vida religiosa y administrativa del templo y a su vez organizaban toda la vida religiosa del pueblo de Israel. Y según qué época o qué momento de la historia, bajo los romanos, tenía un mayor poder o un menor poder para condicionar la vida del día a día de los judíos
en todo el territorio. Así que este era el grupo que envía a los captores del Señor Jesucristo. Y ahora hacemos un paréntesis. Hay un expositor bíblico, mientras preparaba el tema, que nos invita, a la vez que leemos este relato, a reflexionar en 3 formas inapropiadas de responder al Señor Jesucristo. 3 formas inapropiadas de responder al Señor, presentes en todo el texto. Y la primera tiene que ver precisamente con los personajes que nosotros acabamos de nombrar. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues esa primera manera inapropiada de responder al mensaje no querida por Dios es la del rechazo absoluto. ¿Cómo respondieron los sacerdotes? ¿Cómo respondieron los escribas? ¿Cómo respondieron los ancianos? ¿Cómo respondieron las diferentes autoridades al ministerio del Señor Jesucristo, a sus enseñanzas y a su persona? Pues ellos respondieron con el rechazo. Cada uno tenía sus propios intereses. Para unos eran razones económicas, era que el Señor Jesucristo amenazaba con echar abajo todo el tinglado, todo lo que ellos tenían montado. Para otros se trataba simplemente de fanatismo religioso. ¿Quién es este? ¿Quién se ha creído que es este? Para otros había resentimiento, para otros había frustración, para otros simplemente era el dejarse arrastrar por el grupo. El caso es que lo que allí predominó fue precisamente el rechazo más absoluto. Bueno, pues, ¿cuál es el mensaje que nosotros llevamos? El mensaje que nosotros llevamos de parte del Señor es que Dios manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan, que se vuelvan a Él. ¿Cuál es el mensaje que nosotros llevamos de parte de Dios? ¿Cuál es la predicación de nuestro Señor Jesucristo? Según 2 de Corintios capítulo 5, reconciliaos con Dios. Ese es el mensaje que llevamos al mundo. ¿Y cuál es la respuesta? Pues la respuesta excusas para no obedecer, para no someterse a lo que es la palabra de Dios, al mensaje de Jesucristo. Estos hombres que están aquí eran como la tierra dura en la parábola del sembrador, que cayó la semilla pero no encontró un terreno donde penetrar y aquella semilla se perdió. Y la pregunta es, ¿qué clase de terreno somos nosotros? ¿Qué clase de terreno eres tú que estás aquí en esta tarde-noche? Porque estás no por tu propia voluntad, sino porque Dios lo ha permitido. Y Dios nos dice, ¿qué clase de terreno eres? ¿Cómo respondes cuando Dios quiere hablarte? Cuando Dios quiere acercarse a ti, cuando Dios quiere hablar a tu vida. Seguimos. Versículo 44 y 45. Y el que le entregaba, este es Judas, les había dado señal diciendo, el que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Ya dijimos que posiblemente no, el arresto de Jesús, todo aquello fue improvisado, ¿vale? Porque los planes eran después de la Pascua. Pero Judas dice, no, tiene que ser ahora, tiene que ser ya. Bueno, pues a pesar de toda la improvisación que caracterizó el arresto de Jesús, Judas no dejó ningún detalle por preparar.
sino que todo lo cuadró perfectamente para que no hubiese ningún tipo de confusión, no hubiese ningún tipo de fallo, no hubiese ningún tipo de alboroto que permitiera que, aprovechando las sombras de los olivos de aquel huerto, un lugar cerrado, un lugar más oscuro que el resto, el Señor Jesucristo se escapase. Así que la señal era clara, al que yo besare, al que yo besare. ¿Y saben cuál es el verbo besar? El verbo besar en griego, habrá varios, pero bueno, en este caso es fileo. ¿Y sabe qué verbo es fileo? Fileo es amar. O sea, el amor fraternal, el amor entre hermanos. Con lo cual, según el contexto, pues se traduce besar o se traduce amar, en el sentido de expresar amistad. Realmente algo muy significativo, porque, bueno, pues todos sabemos lo que significa un beso. Un beso es una forma de expresar cariño. Un beso es una forma de expresar aceptación, intimidad. El beso en el saludo expresa cariño, expresa atención, expresa respeto hacia la otra persona. Bueno, pues de esta manera Judas pues preparó lo que era el arresto del Señor Jesucristo. También se dice que el discípulo saludaba a su maestro con un beso, ¿vale? Y así fue como Judas preparó la escena. Y claro, cuando uno piensa en esto y piensa en lo que es propiamente el beso de Judas, pues uno dice, qué acto de hipocresía. ¿Se puede tener mayor hipocresía, un corazón más retorcido o más entenebrecido? Le vende por 30 piezas de plata. Las 30 piezas de plata es el precio de un esclavo. Ese era el valor que tenía el Señor Jesucristo para él. Y le entrega con un beso y le llama maestro cuando en realidad había renunciado a Jesús y le estaba entregando. También se hace notar que cuando aquí el texto dice que se acercó y le dijo maestro o rabí, y le besó, pues ahí en este caso el verbo besar es el mismo, es fileo. Lo que pasa es que está puesto en una forma intensiva, o sea, tiene un prefijo que lo hace todavía más intenso, ¿vale? Más señalado. Con lo cual no fue simplemente un beso que le das en la mejilla, sino que fue un beso buscado, un beso llamativo, un beso que no dejaba ningún lugar a dudas de lo que estaba sucediendo. Y el verso 46 pues dice que consecuencia de aquel beso le echaron manos y le prendieron. Y como dijimos el domingo pasado, de una manera literal, la profecía del Señor Jesucristo cuando dijo el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores, pues ahora se cumple. De manera literal, el Señor fue arrestado, fue prendido y además con mucha seguridad por parte de sus captores. Y ahora llegamos al verso 47. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Vale, aquí dice uno de los que estaban allí. Pero si nosotros vamos al Evangelio de Juan, allí sabemos que quien saca la espada era Pedro y que aquel hombre que sufrió el corte se llamaba Malco, que era un siervo del sumo sacerdote. Debía de ser una persona de confianza del sumo sacerdote. A ver, seguramente Pedro no se lo pensó y Pedro no actuó con maldad. Pedro llegó a la conclusión de que él era un hombre íntegro, él era un hombre de palabra.
Él había dicho que él estaba dispuesto a dar la vida por el Señor Jesucristo. Así que no lo dudó ni por un momento. Era el momento, estaba en peligro y él no tiene ningún temor en sacar la espada y precipitarse en contra de la primera persona que tenía delante. Y bueno, se supone que aquel hombre esquivó el golpe y como consecuencia le cortó la oreja o una parte de ella. El caso aquí no nos lo dice, pero el gesto no pasó desapercibido para el Señor, sino que el Señor, lo podemos leer en los textos paralelos, reprende de una manera severa a Pedro por su desatino, por lo que acaba de hacer. Él puso por un momento en peligro incluso al resto de sus compañeros. No fue cualquier acción. Pero no solamente que el Señor Jesucristo reprende a Pedro, sino que además en su misericordia sana a aquel hombre que había sido herido. Esto está en Lucas capítulo 22 y el verso 55. Y bueno, ya dijimos de que había un hermano que hablaba acerca de diferentes maneras en que respondemos al Señor Jesucristo. Ya hemos visto que hay una que es triste, que es la del rechazo absoluto. Pero también hay otra, y que nos afecta de manera especial a los cristianos, y que es responder de manera inapropiada al Señor. Responder con la espada de Pedro. ¿Y qué es lo que queremos decir con esto? Pedro estaba convencido de que estaba haciendo algo bueno, pero se equivocó y produjo un daño importante, un daño innecesario. ¿Cuál es la aplicación? Bueno, pues que también nosotros en muchas ocasiones, quizás a veces actuando de buena fe o actuando al propio impulso de nuestro corazón o de nuestra cabeza, pues muchas veces usamos maneras inapropiadas de querer hacer que el Evangelio prospere. O hablamos de manera inapropiada a las personas. Y lo que hacemos es que hacemos daño en vez de hacerle bien, por actuar de una manera inapropiada. John Lennox, que es un reconocido apologista, expositor cristiano, él reflexionaba sobre esto y él tenía unas palabras que a mí me llamaron mucho la atención. La leí en esas cosas que se ven en YouTube, así por un momento, y ya después cuando la leíste ya no la vuelves a encontrar. Pero me llamó mucho la atención, porque él decía que a veces por nuestra falta de sabiduría, por aplicar métodos humanos en lo que es el testimonio o en lo que es la vida cristiana, en vez de hablar al oído de las personas y ganar corazones, lo que hacemos es que cortamos orejas y creamos rechazo. ¿Sí? Es verdad. Muchas veces pensamos que estamos haciéndole un bien y le estamos hablando a la persona o estamos actuando de determinada manera. Y lo que hemos hecho es cortarle de manera figurada la oreja y crear un rechazo en la persona. Pero bueno, gracias a Dios que en su misericordia, como hizo el Señor Jesucristo con Malco, a pesar de nuestras torpezas, aún así Dios obra y Dios restaura a esas personas y las ayuda a sanar, a pesar nuestro, en muchas ocasiones. Y hay tres áreas. Ya estoy dejando ya a un lado al hermano Lennox, pero hay tres áreas donde la espada de Pedro está cerrando oídos y está desvirtuando el Evangelio. Y creo que merece la pena al menos mencionarla. Y la primera tiene que ver con identificar el Evangelio y la política. Porque esto es algo que estamos viendo, desgraciadamente, mucho en nuestros días. Los cristianos se están olvidando o nos estamos olvidando
que el Evangelio hay que llevarlos a toda clase de personas, de toda ideología, de toda tendencia. El Evangelio es para ellos y le tiene que alcanzar a ellos. Pero los cristianos se han dedicado a poner en alto un determinado partido, una determinada ideología, un determinado líder, un determinado programa, un determinado modelo, y las personas a nuestro alrededor nos ven y nos escuchan y no nos identifican con discípulos de Cristo que hablan del Evangelio y que hablan del perdón, que hablan del amor de Dios, sino te identifican ¿con qué? Con una manera de hacer política o con una determinada conducta política. Queremos cambiar la sociedad, queremos cambiar los países, queremos cambiar los corazones con política y con programas políticos. Y nos estamos olvidando de que quien cambia los corazones, quien cambia a la familia, quien cambia a las sociedades, quien cambia países enteros es Jesús y es el Evangelio. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar centrados en predicar. Eso no significa que cada uno pueda tener pues una visión ni la política. En segundo lugar, otra espada que está haciendo mucho daño: el uso inapropiado de las redes sociales. Yo no he visto otro sitio donde personas que se llaman cristianas escupan más odio y más amargura que en las redes sociales. O sea, yo me quedo asombrado. Se llaman apologistas y se llaman defensores de la sana doctrina, pero quien los lea, después de haber visto cuando se enredan en conversaciones o incluso a veces el vocabulario que utilizan, uno dice, yo no quiero saber nada de esta gente, ¿qué clase de Jesús hablan? ¿De qué clase de Dios hablan? Recuerdo que, hay un, no sé si será un youtuber o un apologista, alguien que publica con bastante frecuencia, suelo leer sus artículos, me gustan, dice cosas muy interesantes. Pero después leyendo una vez en lo que son las respuestas, comentarios y demás, él tenía unas palabras bastante groseras, bastante fuertes con respecto a otra persona. Y alguien se lo reprochó y le echó en cara que como expositor o como predicador, pues eso no estaba bien. ¿Y saben qué respondió? Dice, yo llevo ya muchos años en esto y sé cómo tengo que hablarles a este tipo de personas. Y si no se habla así, entonces esa persona no entiende. Es decir, que escribir en Internet nos da permiso para decir o hacer lo que como creyentes en nuestra vida diaria o en el trato con otras personas no haríamos o no diríamos. Entonces, cuando el Señor nos dice o nos manda a ser cuidadosos con nuestra forma de hablar o nuestra forma de relacionarnos, es menos cuando estés en Internet, porque allí tienes que vestirte de lobo, porque todos son lobos. Bueno, pues eso, hermanos, está haciendo mucho daño. También es la espada de Pedro, un uso inadecuado, una respuesta inadecuada a lo que es el Evangelio. Y por último, también vemos una degradación del Evangelio. Es decir, se presenta el Evangelio como un producto de marketing, algo de compro y vendo, como una especie de eslogan, que si se comercializa bien, la gente lo va a comprar y lo va a aceptar, y si no funciona es porque lo estás haciendo mal. Y eso es denigrar, eso es al final es cerrar los oídos de las personas que tienen verdadera necesidad. Te puedes encontrar dietas bíblicas, modelos financieros bíblicos, productos sanitarios bíblicos, grupos de autoayuda bíblicos, souvenirs bíblicos, y todo en el nombre de Jesús
como si el Evangelio fuese eso. ¿Y qué es lo que se está quedando atrás? ¿Qué es lo que está faltando? Pues está faltando la cruz de Cristo, y está faltando el arrepentimiento del pecado, y está faltando la predicación de la fe en el Señor Jesucristo para salvación. Y al final se habla mucho del Evangelio, se usan muchos eslóganes y se usan muchos versículos y se ponen muchos souvenirs, y Cristo, Jesús, es verdaderamente el gran ausente. Bueno, pues esta es otra de esas maneras inapropiadas de responder al Evangelio, y que de alguna manera pues está ilustrada por Pedro y su ímpetu y su espada. Bueno, pues seguimos para a ver si podemos concluir con todo el pasaje, ¿vale? Versículos 48 y 49. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Jesús les está diciendo, nada de esto es necesario, ni los palos, ni las espadas, ni los soldados, ni las antorchas, nada de esto es necesario. Yo no soy un ladrón. Y la palabra ladrón aquí es un salteador de caminos, ¿vale? Una persona que actuaba con violencia, ¿vale? El término se utiliza cuando en la parábola del buen samaritano se dice que aquel hombre fue asaltado por ladrones, o sea, gente que actúa con violencia. Y Jesús dice, yo no soy una persona que actúa con violencia para que tengáis que venir a buscarme de esta manera. Yo siempre he estado a vuestro alcance, de manera transparente, he estado sentado y he podido hablar con ustedes con toda sencillez. Me teníais al alcance vuestro en cualquier lugar y en cualquier momento. También es verdad que ese término los romanos lo utilizaban para referirse a los revolucionarios y a los insurrectos. Entonces Jesús está diciendo, yo tampoco soy un insurrecto, ni tampoco soy un revolucionario. Claro, Judas y los sacerdotes y los soldados pues fueron a Jesús de noche y en estas condiciones porque temían que fuera a levantarse un alboroto, que alguien fuese y avisase de lo que estaba pasando, que de repente se reuniese un montón de gente, y entonces actuaron en la oscuridad de la noche contra la persona de Jesús. Pero esto lo que hace es poner en evidencia la incomprensión que ellos tenían con respecto a la persona del Señor Jesucristo y su misión. Le habían tenido hablando, le habían escuchado y no habían entendido todavía nada. ¿Jesús era un líder revolucionario? Bueno, pues sí, podríamos decirlo, porque lo que decía era completamente contrario a lo que estaban escuchando, pero no era un revolucionario en el sentido de la palabra de espada y de violencia. Él había venido sí a cambiar a las personas, pero no con violencia, sino con un mensaje que tiene que ver con un cambio de corazón, con una transformación interior del corazón. Y en ese sentido sí podemos hablar de Jesús como un revolucionario, pero no como un violento. Ellos no lo habían entendido. El Señor Jesucristo tampoco enseñó la violencia. De hecho, le dijo a Pedro aquellas palabras, que guardaran la espada, porque el que usa la espada, el que toma la espada va a morir, hablando acerca de la venganza y acerca del querer hacer las cosas con violencia o con imposición. Ese no era el método de Jesús. Y esto es algo también que los cristianos tenemos que recordar. Las batallas de Jesús, ¿cómo se ganan? Las batallas de Dios, ¿cómo se ganan? Pues no se ganan con ejércitos, ni tampoco se ganan con estrategias humanas, sino se ganan por medio de la predicación de la palabra y por medio de la obra del Espíritu en los corazones. Y la pregunta es, ¿eso lo hemos entendido nosotros también en nuestras vidas?
que ese es el camino que Dios ha puesto delante nuestro. Y bueno, el versículo termina diciendo, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Y bueno, pues ¿a qué Escrituras se está refiriendo? Bueno, pues en general a todo un montón de textos en el Antiguo Testamento que predecían pues la muerte violenta del Señor Jesucristo. En especial todo el relato de Isaías capítulo 53, que es conocido por nosotros, o Zacarías capítulo 11, donde se habla de que el Señor o el buen pastor sería vendido o traicionado por 30 piezas de plata, o en el 13:7, ¿vale? Que estoy intentando recordarlo de memoria, donde se dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Entonces, es ese grupo de textos el que está haciendo referencia aquí Jesús cuando dice que esto es así para que se cumplan las Escrituras. Bueno, y por último llegamos al versículo 50. Y este ya es la conclusión de la escena. Bueno, todavía tiene un prólogo más de 2 versículos que lo veremos en otra ocasión. Pero el versículo 50 es bastante simple y triste. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos los discípulos, dejándole, huyeron. En el versículo 27, un poquito antes, el Señor había dicho, unas horas antes, el Señor había dicho, todos os escandalizaréis de mí esta noche, y las ovejas serán dispersadas. Y ellos dijeron, no, no, no. Bueno, pues ahora llegó el momento en que sí, sí, sí. Y lo que el Señor había dicho se cumple de manera evidente. Con lo cual recordamos algo que decíamos en su momento, y es que el Señor conoce la realidad de nuestros corazones, y que lo más lógico y lo mejor para nosotros es poner oído a lo que el Señor nos está diciendo, porque Él lleva razón, Él lleva la razón, y no podemos fiarnos de nuestras propias fuerzas ni de nuestros impulsos. Aquí dice, todos los discípulos dejándole huyeron. Ese todos es innecesario. Con decir los discípulos dejándole huyeron es suficiente. Pero ese todos lo que quiere hacer es un énfasis. Es un énfasis en que ninguno se salvó, ni incluso los que más gritaban. Esos también cayeron, esos también finalmente huyeron y abandonaron al Señor. Y saben, una de las preguntas que viene a la mente es, ¿y si en el huerto hubiesen velado? ¿Y si en el huerto hubiesen estado orando? ¿Cómo hubiese sucedido esta escena? Evidentemente el Señor hubiese sido arrestado, porque estaba escrito y así tenía que ser, ¿verdad? Pero posiblemente mucho temor, mucho miedo y mucha angustia se habrían ahorrado aquellos discípulos. Y bueno, pues esta última escena nos sirve para la última de estas 3 formas inapropiadas de responder a Jesús. La primera era el rechazo absoluto, la segunda era la acción inapropiada, la espada de Pedro, y tercera es el abandono. Después de haber proclamado la fidelidad inquebrantable a Jesús, los discípulos huyen. Los discípulos huyen. Miren, el Evangelio muchas veces resulta atractivo. Y el cristianismo tiene su parte atractiva. El cristianismo o el Evangelio da una cosmovisión de la vida y responde preguntas vitales del individuo. ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿Por qué pasan las cosas? En el Evangelio hay un mensaje de esperanza, hay un mensaje de amor. ¿Cuántas veces hemos tenido en este mismo lugar personas que dicen, no, es que yo cuando estoy con ustedes siento
una energía positiva. Es que yo les veo cómo se aman, cómo hablan, y yo salgo renovado. Y aquí hay buen rollo. El que más dice, aquí hay una buena vibra y cosas así, ¿verdad? Y bueno, y muchas personas vienen y se acercan porque necesitan eso, o buscan algo en su vida y creen que eso es lo que están buscando. Hay otras personas que vienen a las iglesias o responden al Evangelio o dicen responder al Evangelio porque están buscando oportunidades financieras para cambiar sus vidas. Les han vendido un Cristo que dice que Jesús te quiere empoderado y rico. Es lo que le han presentado y se acercan buscando eso, buscando mejor posición y buscando riqueza. Otros se acercan buscando solucionar sus conflictos emocionales. Están pasando una mala racha, tienen problemas con la familia, problemas con los hijos, problemas con la esposa. Otros quieren que simplemente desaparezcan los problemas de su vida. Y claro, cuando eso es lo que tú estás buscando, eso es lo que te ha traído hasta este lugar o hasta el Señor Jesucristo o a escuchar la palabra de Dios, ¿qué ocurre? Bueno, pues que las durezas de la vida no se evaporan así porque sí. Y lo más probable es que no desaparezcan. Y lo más probable es que tengas que enfrentar nuevos problemas y nuevas circunstancias en la vida. Y entonces, cuando los problemas se multiplican, las personas desaparecen. Las personas desaparecen. ¿Por qué? Pues porque finalmente lo que tiene que terminar por atraernos, que es la persona de Jesús misma, lo que es el mensaje del Evangelio, la necesidad de arrepentimiento, la necesidad de tener a Jesucristo como Señor y Salvador, vivir la vida confiando, mirando y esperando en Él, no ha calado en la vida. Y son como las personas de la parábola del sembrador, aquellas que la semilla entra, la semilla arraiga, parece que da fruto, pero como está en medio de las zarzas de malas plantas, al final las malas plantas, es decir, los problemas, los quebrantamientos, terminan ahogando la semilla y ahí no hay ningún fruto. Bueno, pues 3 maneras o 3 formas inapropiadas de responder al Señor Jesucristo: el rechazo, la espada de Pedro y el abandono. Y ahora sería la pregunta para nosotros: ¿con cuál nos estamos identificando? Ojalá que con ninguna, ¿verdad? Ojalá que con ninguna. Sino que en nuestros corazones sean como la buena tierra también de la parábola y el Señor encuentre en nosotros la respuesta adecuada que Él quiere para nuestras vidas. Pues que el Señor bendiga la palabra en nuestros corazones. Amén. Y bueno, como son las 10,